Bien, vamos a empezar con qué es la historia familiar. ¿Quién le gustaría leer? El que guste, saca el micrófono, prende el micrófono, digo, y puede empezar Yo a puedo leer. leer. ¿Puedo leer? ¿Sí? ¿Qué es la historia Bueno, familiar? La historia familiar se refiere a encontrar a sus antepasados y aprender acerca de ellos. La investigación de su historia familiar con otros miembros de su familia puede fortalecer su comprensión de quiénes son ustedes y ayudarlos a sentirse más cerca del uno o del otro. Hacer la historia familiar también le ayuda a encontrar antepasados que necesitan la oportunidad de recibir ordenanzas de salvación del Evangelio. A medida que aprendas sobre sus antepasados, podrás sentir el Espíritu Santo. Confirma la naturaleza y la importancia eterna de las familias. Muchas gracias. Entonces, la historia familiar hace referencia a las personas que nos han antecedido en nuestra familia y es tanto la investigación que hacemos para poder encontrar esta historia familiar como la, el trabajo en el templo que se hace por las ordenanzas de salvación de esas personas. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos empezar esta historia familiar. ¿Alguien más que le gustaría leer? sí, hay Lea. muchas maneras de participar en la obra del templo de historia familiar. Mi familia, historias que nos unen. Aplicación Árbol Familiar de Family Search para dispositivos móviles. Aplicación Recuerdos de Family Search para dispositivos móviles. Páginas web genealógicas como familysearch.org, ancestry.com y myheritage.com. Muy bien, muchas gracias, hermano Ignacio. Vamos a ver un videíto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que les ha gustado? ¿Qué es lo que eh, rescataron? ¿Qué les llamó la atención? Algo que me llama la atención, hermana, es que, bueno, yo he tenido un poco de problemas como para que se hagan las ordenanzas por familiares que son varones.
Ujú. Y la verdad es que viendo este video, pues qué padre sería que al hacer la historia familiar que los hombres hagan, pues que ellos se responsabilizaran, ¿no? De que ellos hicieran lo de los varones y nosotros las de las mujeres. Pues desafortunadamente no es así. Y muchas veces tenemos que estar como a lo mejor se va a escuchar muy grosera la palabra, pero a veces necesitamos, al menos yo, necesito estar arreando a mis hombres como para que trabajen, ¿no? Entonces, eh, pues sí es muy importante el saber el proceso de cómo empezar, de qué es lo que debemos de hacer, porque yo luego, pues hablo con las hermanas en la Sociedad de Socorro y se les pone un signo de interrogación en sus cabezas. No me lo dicen, pero así las veo. Entonces, no se sabe y es importante, ¿no? El que tú les digas por dónde deben de empezar. Y pues animarlas porque, y no nada más nosotras como mujeres, ¿no? Nosotras como madres, tías, abuelas, cuñadas, sobrinas, pues debemos de estar hablándoles a ellos, a los varones, para que también ellos puedan trabajar. Gracias. De nada. ¿Alguien más quisiera compartir algo? A mí algo que me llamó mucho la atención es de que no la sentaron a ella frente a una computadora y le dijeron, hace esto, hace aquello, mira aquello, pone esto, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, sino de que eh, hubo un deseo de esta joven de averiguar acerca de su familia. Entonces ahí empezó a buscar, después investigó, preparó las ordenanzas, fue al templo y por último, cuando vio la oportunidad, enseñó. Y no enseñó lo que ella sabía, sino no solamente eso, sino que enseñó por medio del Espíritu. Por eso es algo importante el poder tener el Espíritu Santo para enseñar, porque el Espíritu se comunica con el Espíritu y así podemos llegar al corazón de las personas. Capaz que no hay cambios muy grandes, pero les puedo testificar de que hay cambios. Así uno no los vea a grandes rasgos, pero hay cambios. Eh, Tenemos esta gran oportunidad de enseñar la historia familiar y es una gran responsabilidad. Pero fíjense que el trabajo es de uno en uno. A veces damos muchos talleres, pero solamente hay alguno que dice, hermana, yo estoy buscando de este lado y uno puede ayudarlo mejor. Siempre el trabajo es de uno en uno. Así uno puede también compartir mejor la experiencia, ¿no? En cuanto a la historia familiar. Vamos a seguir. Como el hermano Ignacio leía, hay páginas en las que podemos utilizar eh, las herramientas que ofrecen de búsqueda, ¿sí? Una de ellas es Family Search, que es una página que provee información, provee registros, provee eh, una plataforma para poder cargar un árbol familiar, para poder subir fotos, para poder eh, crear una línea de tiempo, eh, para poder hacer actividades de historia familiar, para poder indexar, trabajar, ser voluntario. Ofrece muchas opciones. Luego está, esperen, acá, Ancestry. Ancestry es otra plataforma que provee información también, registros, árboles familiares, fotos y el servicio de ADN. Family Search también lo provee, pero Ancestry es uno de los fuertes que tiene el ADN que ofrece, el servicio de ADN.
Y por último está MyHeritage, que también ofrece la posibilidad de usar la plataforma para crear un árbol familiar, para buscar en los registros, subir fotos o recuerdos, hacer el test de ADN y ver qué raíces tenemos, qué tipo de raíces tenemos y finalmente para investigar. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a estos servicios que hay? Hay muchos más, pero estos son generalmente los principales que uno suele ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que hacer, que Sí, preguntar? hermana, yo quería preguntar si hay que pagar para usar estos servicios, estas Bien, mm, páginas. muy buena pregunta. Las tres páginas, si uno tiene la cuenta en Family Search, puede acceder a Ancestry y a MyHeritage en forma gratuita a través de la cuenta creada en Family Search. Incluso se puede sincronizar los árboles con el árbol de Family Search como para crear una copia, ¿sí? Es como que MyHeritage copia el árbol familiar que tengo en Family Search y lo pega en MyHeritage, ¿sí? Solamente copia y pega el árbol, no así las fotos o los recuerdos que uno suba. Ok. Ya después uno tiene acceso a la información básica o a los recursos básicos. Ya después hay algunas cosas que sí son pagas de Ancestry o que Ancestry tiene convenio con otras páginas y no Family Search. Por ejemplo, hay una colección de periódicos que Ancestry tiene convenio con esa página, pero no Family Search. Entonces, si uno tiene una cuenta eh, de Ancestry, no por medio de Family Search, puede tener acceso al de los periódicos, pero tiene un costo, ¿no? Y MyHeritage igual, tiene algunas funciones, en fotos he visto, que tienen un costo si uno quisiera aplicarlas. ¿Otra pregunta? Gracias, hermana. De nada. Bien, vamos a hacer. Hermana Leticia, ¿usted quería hablar? No, gracias, mi hermana, entrando estoy. Ah, bueno. Bien. Entonces, vamos a ver los pasos de la investigación genealógica, ¿sí? ¿Quién le gustaría leer el paso 1? Identifique lo que ya sabe. Utilice formatos apropiados. Haga memoria. Reúna información familiar. Reúna las fuentes que tiene a la mano. Registre la información útil. Organice sus registros. Muchas gracias, hermana Leticia. Entonces, el Gracias. primer paso es averiguar lo que uno ya conoce o que puede obtener información de parientes cercanos, ¿sí? O vivos. Entonces, puedo hacer entrevistas, puedo eh, buscar en registros civiles, certificados de nacimiento, de matrimonio, de función. Y una vez que yo recopilo toda esta información, lo organizo. Organizo, bueno, a ver, este registro de nacimiento pertenece a mi abuela. Este otro pertenece a mi abuelo. El de matrimonios de ellos, no, es de mis otros abuelos. Entonces así voy organizando los registros. ¿Quién le gustaría leer el paso 2? Yo lo leo, hermana. Gracias, hermana. Paso 2. Determine lo que desea averiguar. Identifique familias que podría investigar. Enfóquese en una sola familia. Enfóquese en un solo objetivo. Seleccione el objetivo más fácil. Prepare un diario de investigación. Muy bien. Entonces,
para poder investigar tengo que saber qué quiero investigar. Entonces, eso implica que yo tenga un objetivo. Entonces, me fijo de las familias que yo estoy necesitando información, cuál de todos esos objetivos es más fácil. Por ejemplo, es más fácil buscar o identificar la fecha de defunción de un antepasado que tengo, dónde nació o dónde vivió en el transcurso de su vida, perdón, eh, y tengo una localidad probable y una fecha probable en el cual haya fallecido, a tratar de buscar a una persona que nació aproximadamente en una fecha, en un lugar. Mientras más información yo tenga de esa persona, va a ser mucho más fácil encontrarla y más específico es el objetivo. Recuerden que si yo tengo objetivos amplios, la búsqueda puede ser infinita. Pero si yo tengo objetivos acotados o enfocados en un propósito específico, va a ser mucho más fácil la investigación de ese objetivo. ¿Qué le gustaría leer? ¿Hasta ahora van bien? ¿Van entendiendo cuáles son los pasos? Sí, hermana, gracias. Sí, hermana. Gracias. Gracias a usted. Sí, gracias. Vamos con el paso 3, entonces. El Seleccione que quiera dónde leer. buscar, Sí, identifique la categoría de la fuente, seleccione un tipo de fuente, seleccione los registros específicos, describa los registros en un diario de investigación. muchas gracias. Entonces, yo antes de buscar, tengo que saber toda la mayor cantidad de información en cuanto a ese lugar o a esa fecha. No es lo mismo buscar en Argentina durante la dictadura información de mis antepasados en la provincia de Buenos Aires que buscar información de mis antepasados de 1700 en la provincia de Buenos Aires. Entonces, para poder buscar, tengo que identificar el objetivo y luego buscar la historia y las fechas alrededor de ese objetivo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy buscando cuándo mis abuelos se casaron, los registros o las fuentes o las colecciones que me van a ayudar a poder encontrar esa información es obviamente matrimonios de ese lugar en esa fecha específica o ese rango de fecha. eh, Podría llegar a encontrar algún registro de la Iglesia Católica, podría llegar a encontrar algún registro de un hijo, del nacimiento de los hijos, y generalmente se toma de que a partir de la fecha de nacimiento del primer hijo, se dice o se considera que eh, se casaron cercana a esa fecha. Puedo tener en cuenta algún anuncio en el periódico, si era de usarse en esa época. Puedo tenerlo en cuenta según un índice de matrimonios o de expedientes matrimoniales, si han tenido que hacerlo en la iglesia, en la iglesia católica se expiden expedientes matrimoniales de los novios, en donde se certifica de que ellos están listos para casarse y cumplen con los requisitos. De eso tenemos un montón, hay variedades, pero hay que saber qué registros tenemos y dónde buscarlo. Vamos con el paso 4. Leo, hermana. Bueno, Paso 4. Obtenga los registros y busque en ellos. Consiga los registros. Vea los registros. Busque en los registros y registre los resultados. muy bien.
El obtenga los registros puede ocurrir de que yo los tenga en versión online o los tenga que ir a una biblioteca o tenga que ir a un servicio eh, de búsqueda específico. Por ejemplo, Family Search da la posibilidad de que nosotros hagamos un pedido de búsqueda de algún registro y por medio de videollamado o email, ellos nos dan una devolución de lo que estábamos buscando en ese registro, cuando no podemos acceder a él. Eh, Podemos sacar fotocopia de los libros o de los registros que estamos buscando. Y es importante que registremos qué es lo que hemos encontrado, por dos razones. Primero, porque evita la duplicación de búsquedas. Y segundo, porque nos permite orientar nuestra búsqueda. Muchas veces hemos escuchado de tradiciones orales que dicen no, porque el papá era del norte y porque él era morocho y entonces era del norte. Me pasó a mí con mi abuelo, por eso lo digo. Eh, de mi abuelo decían de que él había nacido, mi bisabuelo había nacido en el norte de Argentina y resultó ser que nació en el centro de Argentina. Pero nadie supo realmente porque todos lo confundían por esas costumbres eh, de boca en boca. Entonces, cuando nosotros, si yo en su momento orienté la búsqueda al norte de Argentina y no encontraba nada. Y lo que sirve el registrar es informarle a otro miembro de la familia, el decir, mira, yo ya busqué en esto y estos registros y no está. Entonces la otra persona, cuando busca, me puede, a partir de mi investigación, puede continuar la búsqueda por otro lado. Y generalmente pasa que cuando nosotros ya agotamos todas las instancias, tenemos que empezar a volver a la información que teníamos en el inicio y a hacer un nuevo plan de investigación. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, hermana. Bien. Cualquier consulta o duda me van avisando. Ahí voy a leer. Morocho. Morocho se le dice a la persona de tez oscura, acá en Argentina. Hay, acá a ver cómo no quiero sonar discriminadora, pero acá en Argentina las personas que venían de Europa generalmente eran de tez blanca, entonces se les decía gringo a las personas así, o italiano, o europeo. El nativo de Argentina era de una tez trigueña, una tez trigueña. Y hubo un tiempo que hubo esclavos en Argentina también, entonces también hay raza afroamericana. Entonces, cuando había, digamos, familias de muchos orígenes étnicos, se entendía a tener, el ADN funciona así. Si yo me caso con una persona de tez oscura, pues mis hijos pueden ser de tez blanca o de tez oscura. Es en función del ADN, que, que es, que es el más activo, digamos. Entonces, pasó en el caso de mi mamá. Mi mamá es de tez oscura, mi papá es de tez blanca, o tez oscura. Es un marroncito oscuro, digamos. Y cuando nací yo, nadie me creía que ella era mi mamá. Y, cuando lo ven a mi hermano es igual a mi papá, pero con tez, la tez de mi mamá. Entonces, eh, a eso se le llamaba morocho. Claro, como el mulato, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Bien. El paso número 5. ¿Quién le gustaría leer? Dice, utilice la información obtenida, evalúe la evidencia, transfiera la información, organice los registros, comparta la información.
Prepare el nombre para las ordenanzas del templo. Vuelva a empezar el ciclo de la investigación. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo toda la evidencia reunida, eh, me fijo si respondí a la pregunta de mi objetivo o si encontré respuesta a lo que yo estaba buscando. Si es así, yo puedo incluir esa información en mi árbol familiar. Si no, eh, puedo reevaluar mi plan de investigación y decir, capaz que acá no era donde tenía que buscar, me voy a volver a fijar en la información que ya tenía. O si no, puede ser de que no haya resultados en cuanto a la investigación y quede un poco inconcluso hasta que surjan nuevos registros o haya registros en línea a los cuales yo pueda eh, tener acceso. Por ejemplo, pasaba mucho con antepasados que eran descendientes de europeos, eh, que el apellido cambiaba y en ese cambio de apellido se perdía mucho la línea por la cual provenía esa familia. Eh, entonces llegaba a ocurrir de que al no poner el lugar de origen, cuando emigraban, al no poner la ciudad de origen, solamente ponían el país, se perdía un poco la información y si hubo un cambio de apellido, más aún se perdía la información. Entonces, el rastrear la familia hasta el pueblo de origen solía ser un trabajo muy tedioso y un poco imposible a veces. Eh, Requiere mucha paciencia y mucha investigación del- de la emigración en las distintas épocas y de los distintos países. Pero es un trabajo que lleva su tiempo y muchas veces mucha paciencia. ¿Hay alguna pregunta, algo que quisieran acotar, Sí, decir, preguntar? yo tengo una Sí, pregunta. Yo estoy haciendo los árboles genealógicos de las hermanas ya mayores de edad y me está pasando algo así parecido con una de ellas. Su esposo es de España, sus papás son de España. Lo único que he podido encontrar son los papás de su esposo, porque de ahí no he podido encontrar nada más. Y es que ella dice que perdió contacto con la familia y que no sabe nada más. Entonces, por parte del esposo, simplemente lo sellé a los papás por la información que me dio la hermana, pero ya claro. para los papás, para sus demás familias, para sus papás, no he podido encontrar, ¿verdad? Entonces, ahí, como qué se puede hacer. Y en ese caso, se podría llegar a ver los registros de pasajeros cuando emigraron. En los puertos donde venían en barcos, hacían un registro de pasajeros, dependiendo del puerto, ¿no? Y ahí se puede rastrear un poco la familia. Hay que ver si ya venían casados desde España o si se casaron acá. Eso varía mucho también. Por eso si se casaron acá en México es mucho más fácil poder encontrar el registro de matrimonio a tener que buscarlo en España. Aunque si se casaron en España y vinieron juntos hasta México, en los puertos aparece, puede llegar a aparecer él con su esposa registrado o los hijos que hayan viajado con ellos. Esos son algunos de los recursos que podría llegar a utilizar. Ok, sí, porque él llegó a México y se casaron en México y de ahí emigraron a Estados Unidos. Entonces, tendré que buscar de esa forma. ¿Cómo usted me está? ¿Y ellos fallecieron en Estados Unidos? Solamente el hermano falleció. Ella sigue viva. Si él falleció en el acta de defunción en Estados Unidos, suelen poner información de sus padres. Ujú.
Pues nada más tengo la pura información de sus papás, pero Claro. ya nada más. Y es más, ya están sellados a sus papás, ya hicimos toda la obra por ellos, ella se selló a él, ya está todo, nomás me faltan los papás de sus papás. Capaz que encontrando el matrimonio en México puede ser una gran herramienta. Ver dónde se casaron y ver si está el registro. Ahí puede llegar a aparecer los padres. Ok, o sea, sí seguiré buscando. Y con la otra hermana tengo el mismo problema, porque su familia nació en los Estados Unidos, pero emigró a México. Entonces tienen dos registros, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces Claro. ahí también es un poco tedioso, pero con mucha paciencia, pero gracias, ahí la llevamos poco a poquito. Sí. Bueno, Estados Unidos tiene mucho acceso a los registros. Y si no, se puede llegar a pedir el certificado. Si ha sido un fallecimiento muy pronto que no aparece en los registros, se puede llegar a acceder. Eh, pero por la experiencia que yo tuve buscando en registros en Estados Unidos, tienen mucho acceso y a mucha variedad de información en comparación por ejemplo, Argentina. Bien, déjenme ver qué me gustaría mostrarles. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quisieran acotar, preguntar? Hola hermana, ¿me escucha? Sí, la escucho. Adriana de Argentina. Bueno, yo quería compartir algo que me pasó. Yo investigando justamente, encontré que mi abuela, o sea, yo soy de apellido Alfonso, con Z, pero también tengo mi abuelo que es Alfonso con S. Entonces, bueno, por el lado de mi abuelo tengo que investigar todavía, encontré más información de mi abuela, pero no de mi abuelo. Porque mi abuela cuando los fue a anotar a mi papá y a mis tíos, los anotó con el apellido de ella, o sea, Alfonso con Z. Ujú. Y bueno, y también buscando en los libros de acta, cuando, o sea, pude encontrar los datos de ella, fecha de nacimiento. Fue muy lindo también la experiencia porque encontré que ese mismo día que la anotaron a ella, anotaron a sus hermanos que tenían como algunos 5 años de diferencia, otros 2, pero los anotaron todo el mismo día. Wow, qué Sí, todavía linda me falta experiencia. investigar, pero bueno. Es bastante interesante el tema de los apellidos y los cambios que han tenido. Eh, y a veces es un poco complicado de entender, pero es lindo cuando uno puede encontrar y hay algún dato específico que dice, uy, se me pasó y surge la diferencia. Aparte me enteré hace poco que es el apellido de mi abuela, o sea, no estaba ahí enterada, o sea, escuchando una conversación de mi papá, bueno, ahí me enteré y ahí me puse a investigar. Wow, muchas gracias, hermana. No, por favor, Bien, gracias a usted. esta página se llama Wiki de Family Search. Es una página que provee información de los registros que están accesibles a las localidades que estamos buscando, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo en vivo para que ustedes vean cómo se utiliza. Bien, por ejemplo, si yo estoy buscando algo de México, puedo ir a Norteamérica en el mapita y busco México
Y ahí puedo encontrar el listado de los estados, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿qué estado le gustaría que viéramos? Puebla. El estado de Puebla. Acá está. Bien, fíjense que si bien está en inglés, perdón, yo puedo traducirla al español con el traductor y no tengo que salir de la página, puedo quedarme en ella y ahí leerlo en español. Bien, fíjense que al principio da un pequeño pantallazo de lo que yo puedo encontrar entre los registros de Puebla, habla un poco de la historia y es importante tener en cuenta la historia porque han cambiado jurisdicciones a través del tiempo, ha habido guerras a través del tiempo y va a haber momentos de la historia en que hubo registros y momentos de la historia en los cuales no hubo, o se perdieron o se quemaron. Entonces, leer y tener en cuenta estas fechas ayuda mucho a poder saber qué podemos encontrar y qué no en cuanto a los registros. Después aparecen las subregiones o las regiones del estado de Puebla. Acá, por ejemplo, me da una leve introducción a cómo encontrar el pueblo de origen, los registros civiles que hay en línea. Fíjense, está el registro civil en Family Search y está el de nacimientos, matrimonios y defunción en Ancestry. Family Search lo tiene todo junto, Ancestry los tiene por separado. Luego, hay más libros genéricos en cuanto a México y habla en cuanto a lo que yo puedo encontrar en el Family Search que me indica qué opciones tengo. La lupita, la foto o el microfilm. La lupa indica que el microfilm está indexado, la cámara que accederá a una copia digital en línea del microfilm y el último es el microfilm. ¿Sí? Hay más registros de la iglesia del estado de Puebla donde puedo encontrar la iglesia católica o la arquidiócesis y una estrategia de búsqueda, ¿sí? Supongamos que yo estoy buscando una región específica, puedo entrar a las regiones de acá. Hermana Hernández, ¿qué región le gustaría ver? Después vamos a buscar Santiago del Estero. Pues Hermana Griselda, de Valle de Atlixco. está. Y acá me dice una pequeña introducción nuevamente ahí se las traduzco. Una pequeña introducción y las localidades que incluye este registro. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy buscando, no sé, Tapexco, en Puebla, me voy a encontrar que tengo registros civiles en el catálogo de Family Search, registros de la Iglesia Católica y un censo de 1930 de esta región, ¿sí? Con una pequeña introducción y una pequeña historia. ¿Se entendió cómo se utiliza? Sí, Les voy a mostrar ahora en cuanto a lo que me pidió el hermano. Argentina, Santiago del Estero. ¿Qué departamento de Santiago del Estero? Hermano Ricardo. Roble, Robles.
Bien, dentro de este departamento usted tiene, lo vamos a traducir. Bien, tiene una pequeña historia donde dice que el 11 de noviembre de 1911 se dividió el territorio en departamentos. Antes de 1911 lo va a encontrar capaz que en otro registro. Sí, hermana Elisa, Ay, no, perdón, hermana, discúlpeme, es que iba a cambiar el nombre y levanté la mano. Discúlpeme. no hay problema. Fíjense que hay registros de la Iglesia Católica de Santiago del Estero como provincia. Y después hay bautismos selectos en Ancestral y bautismo de Maeritich, ¿sí? Estos tienen índice. Después está el censo del 69, del 95 y cementerios, registros de cementerios en Family Search, eh, que no está tan actualizado, es muy en general, es de todo el país, así que puede que encuentre como puede que no. Y ahí informa qué municipios tiene dentro y qué comunas. A veces es bueno saber un poco o buscar un poco de la historia para entender un poco más sobre las divisiones que hubo. Hace poco me pasó que yo tuve que buscar en una provincia o en un estado de Argentina donde las divisiones fue a partir de 1890. Pero como antes estuvo a cargo o estuvo, eh, residían eh, nativos de acá de Argentina, entonces no existen registros católicos de ese lugar antes de 1890. Entonces tuve que buscar en los registros católicos de las arquidiócesis que estaban cerca de esa provincia o de ese estado. Y así fue que fui encontrando algunos registros de eh, nativos argentinos o de acá de Argentina que se trasladaban o el cura se trasladaba a la zona y hacía el registro del bautismo, eh, bautizaba, casaba y anotaba las defunciones de los nativos de acá de Argentina. Roble fue parte, exacto. Entonces, para eso tiene que buscar entonces San Martín. Igual fíjese que no hay mucho. No leí la historia. Fíjense, en 1858 se firmó el Tratado de Límites con Tucumán. O sea que habría que ver qué pasó antes de 1858. Es muy probable que haya pertenecido a Tucumán y no haya sido declarada aún como una provincia. Bueno, para finalizar, porque ya tengo que estar terminando, me gustaría compartir con ustedes una pequeña dos, dos citas. ¿A alguien le gustaría leer la de la izquierda? Y voy. La investigación genealógica y de historia familiar ha resultado ser un pasatiempo gratificante para cientos de miles de personas en todo el mundo. Revisar y seguir estos principios debería ayudar a que su investigación sea más eficiente y sencilla. Bien. ¿Y alguien que quisiera leer lo de la derecha? Leo, hermanas. Por favor. A medida que sigamos la guía de los profetas, aprendamos a hacer nuestra historia familiar y realicemos las ordenanzas del templo por nuestros antepasados,
experimentaremos un gran gozo al punto que no querremos dejar de hacerlo. El Espíritu inundará nuestro corazón, despertará nuestras facultades para lograrlo y nos guiará en la búsqueda de los nombres de nuestros antepasados. Sin embargo, recordemos que la historia familiar va más allá de solo buscar nombres, fechas y lugares. Es unir las familias y sentir el gozo que viene de extenderles las ordenanzas del Evangelio. Bien, y de esto testifico. Sé que cuando nosotros hacemos nuestra parte en la historia familiar, podemos llegar a sanar heridas, podemos crear las historias que vivieron nuestros antepasados, compartirlas con otras personas, entender nuestras raíces y, y poder brindarle las bendiciones del Evangelio a cada uno de ellos por medio de las ordenanzas en el templo. Así que de esto testifico, sé que es así y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.